Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Damos gracias al Señor, hermanos, que estamos en esta tarde y se nos permite poder reunirnos, ¿no? El miércoles tenía todo el deseo de poder estar compartiendo con los hermanos, aún había preparado para compartir el mensaje de la palabra de Dios y bueno, no me fue posible poder llegar, así que qué bueno es cuando tenemos la gracia, a veces no. Como que no vemos el valor que tiene de repente poder estar compartiendo, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos disponemos y tenemos todo el deseo, pero no tenemos por ahí la fuerza o se presenta alguna situación que nos es un impedimento. Así que disfrutemos este tiempo y aprovechémoslo para poder compartir en la fe lo que el Señor nos ha dado. Yo quería que nuestro hermano también pudiera compartir, nuestro hermano Wilson, el testimonio de cómo el Señor obró en su vida, amén. Tal vez pueda compartirnos también, hermano, cómo fue el testimonio, ¿no? de cómo Dios obró en su vida. Amén. El día jueves pasado, el otro de la otra semana, tenía que hacerme tres tomografías, una con contraste y dos sin contraste, una de tórax, una de abdomen y otra de pecho. Esperando el resultado, ¿no? Con los nervios necesarios, indudablemente, de esa situación. Pero cuando me hicieron las tomografías, yo me puse a cantar. Dios está aquí, yo sé que estás aquí, por eso te alabo todo cantando. Yo sabía, estaba seguro que Dios estaba conmigo. Cuando uno digo que una vez está seguro de algo, bien, yo lo veía al lado mío, por eso cantaba, estaba haciéndome la tomografía y yo estaba cantando, que Dios estaba conmigo, porque estaba seguro. Cuando me dieron el resultado, fui a buscarlo a las 48 horas y no estaba, y me preocupó. Digo, qué raro que no está, porque me dice la chica, no, si no está, tendría que estar, pero no está. Entonces me preocupé un poco, ¿no? Y había una enfermera ahí conocida de mía, ahí del sanatorio de San Carlos, y le expliqué la situación y le digo, qué raro que no está. Espera un poquito, dice que yo te consigo el teléfono directo a donde hacen la tomografía. Entonces conseguí el teléfono y llamé, y me atendió la enfermera que estaba allí, la encargada. Dice, le expliqué la situación mía cuál era, y dice, no se preocupe, porque hubo una situación difícil ese día, el 29,
y no hay ninguna tomografía diagnosticada. Bueno, ahí fue una tranquilidad para mí, que ya vi que no era lo mío. Dice, pero quédese tranquilo, dice que esta tarde viene la doctora que va a diagnosticar y mañana va a estar todo en la historia suya. Y así fue, voy al otro día, levanto el sobre, me dan un sobre cerrado y no quise abrirlo. Digo, cuando esté sentado tranquilo en el auto, voy a esperar porque tenía que levantar una medicación. Bueno, voy al auto y voy a abrir el sobre y empiezo a leer y abdomen todo normal, y tórax todo normal, riñones normal, vejiga normal, no había ningún inconveniente. Una alegría enorme, porque ahí que sí, la mano de Dios, indudablemente que estaba allí, indudablemente, nunca te dudé que el Señor estuviera, nunca me caí, porque yo decía para mí, no va a poder más el enemigo que Dios, no, más poder que Dios no tiene nadie. Y usted me escuchó decirlo incluso en la iglesia, que el poder de Dios no lo podía vencer nadie. Y así fue. Ahora el 18 tengo el médico de vuelta, que supongo que me va a dar el alta. No sé qué va a hacer, qué va a decir, pero estoy re feliz, re contento. Sé que Dios estuvo conmigo. Gracias al Señor, amén. Después de una noticia desalentadora y un diagnóstico muy desalentador, poder recibir esta noticia y también el testimonio de cómo Dios no solamente ha estado respondiendo a la oración, sino también sosteniéndonos, ¿no? A veces, bueno, nuestro gozo se ve cumplido cuando tenemos la respuesta, pero en el proceso también vemos la gracia de Dios y vemos la mano de Dios como nos sostiene, así como nuestro hermano nos compartía cómo él podía percibir la presencia de Dios con él, acompañándole en todo momento. Qué bueno, hermanos queridos, qué bueno poder oír estos testimonios, porque también nos alientan a que podamos estar orando y compartiendo la fe con otras personas que están atravesando situaciones semejantes. Muchas veces están pasando por situaciones semejantes, pero no tienen el conocimiento del Señor, no tienen el conocimiento del amor que Dios tiene para con el hombre. Aún muchas veces hacen responsable a Dios de sus padecimientos, cuando en realidad mientras estamos en el mundo tenemos aflicciones. La Biblia lo dice, que mientras estamos en el mundo tenemos aflicciones, pero que debemos confiar en Dios, que como el Señor venció al mundo, nosotros también venceremos. Y el apóstol Juan dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra confianza en Dios es la victoria que vence al mundo. Amén. Así que aunque en el mundo padecemos diferentes situaciones, luchas y adversidades, de la mano del Señor y confiados y esperanzados en las promesas de Dios, siempre vamos a salir adelante. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Vamos a invitar a nuestra hermana diaconisa para que esté entonando una alabanza también. Ella se había preparado en la tarde de hoy para poder cantar, así que le invitamos para que pueda estar entonando una alabanza en esta tarde, mientras nos preparamos también para el momento para oír y para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Yo siento que tu mano me toca, siento tu gloria en mí, siento que tu amor me consuela, siento que me da fuerza para poder seguir, siento tu gloria en mí, siento que tu amor me consuela, siento que me da fuerza para poder seguir. Cuando siento que tu mano me toca, siento tu gloria
que tu amor me consuela. Siento que me da fuerzas para poder seguir. Siento tu gloria en mí, siento que tu amor me consuela. Siento que me da fuerzas para poder seguir. Gracias, Sandra, por compartir tan preciosa alabanza. Amén. Nuestra hermana Viviana va a estar compartiendo un texto de la palabra de Dios. Amén. Saludos a los hermanos. Tengo para compartir Isaías capítulo 65, versículo 17 en adelante. Cielos nuevos y tierra nueva. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amén. Gracias por compartir entonces el texto de las Sagradas Escrituras en esta tarde. Y bueno, hay otros hermanos y otras hermanas quienes no conectaron en esta tarde con la reunión, pero seguramente mediante la grabación van a poder participar tanto de los testimonios como también de las alabanzas, y también van a poder participar de la palabra de Dios. Pero qué bueno es que podamos tener esa comunión en las reuniones presenciales. Qué bueno es que aquellas personas que conectan con nosotros a través de las grabaciones puedan determinar y ir a participar de una reunión presencial, porque es cuando estamos reunidos en el nombre del Señor, cuando podemos experimentar la presencia y la bendición de Dios. Así entonces, en esta tarde, hermanos, vamos a abrir las Escrituras para estar compartiendo de las Sagradas Escrituras el texto que está en San Juan capítulo 12, verso 23. De manera el que, si tiene su Biblia, pueda estar compartiendo conmigo entonces el capítulo 12 del Evangelio de Juan, y allí vamos a estar leyendo desde el verso 23 en adelante. Y dice así la Sagrada Escritura. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oremos al Señor. Padre,
Queremos darte gracias por la tecnología que hoy contamos, Señor, y la libertad que tenemos para abrir las Escrituras y a pesar de las distancias poder reunirnos para compartir la fe y aún, Señor, con otras personas que van a conectar a través de la grabación, que también van a participar de esta común fe, escuchando los testimonios, participando de las alabanzas y recibiendo el mensaje de tu palabra. Justamente, Señor, llegado el momento de compartir de tu palabra, el ruego y la oración es que la unción y el poder del Espíritu Santo sea manifiesto de manera que el mensaje sea claro, comprensible y a la vez, Señor, sea eficaz en todo aquel que lo escucha, para que mediante la fe lo pueda recibir, para que lleve fruto, Señor, en abundancia, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén. Nosotros podemos mirar cómo el Señor Jesucristo miraba el ser glorificado y cómo el ser glorificado tenía que ver con su muerte, tenía que ver con la renuncia a su vida. Amén. Dice, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre será glorificado. Si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él sabía que la voluntad de Dios para él era que él fuera al Calvario, que él fuera a la cruz. Y para ir a la cruz él tenía que renunciar a la vida que había recibido, la vida de la carne, la vida del cuerpo físico, tenía que renunciar a esa vida y gustar la muerte. Pero él miraba detrás de esa renuncia la glorificación, que Dios habría de cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él, que su santo Hijo no vería corrupción, sino que sería levantado y le sería asignado un trono en el cual se sentaría y reinaría por la eternidad. Por lo que Jesús está sentado a la diestra del Padre hasta que el postrer enemigo, la muerte, sea puesto debajo de sus pies. Cuando los muertos en Cristo resuciten y los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojo, seamos transformados en las nubes. Entonces Él se va a reunir con su amada, la esposa, la iglesia, lo cual no es la novia. Muchas veces cuando se habla de la iglesia, se habla como de la novia del Cordero. Y un concepto erróneo es ese. ¿Por qué? Porque una novia, uno tiene la oportunidad de conocerla y después dejarle. ¿Cuántos noviazgos hay que se armaron y después se deshicieron? Pero una esposa es un pacto eterno. Amén. Por eso es que para que nosotros seamos la esposa del Cordero, Él se entregó a sí mismo para presentarse a sí mismo a una esposa sin mancha y sin arruga. Amén. Él se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para poder presentarse a sí mismo una esposa sin mancha y sin arruga. Para él la gloria no solamente era estar sentado a la diestra del Padre en el trono que le había sido asignado para siempre, sino su gloria es que iba a ser uno con la iglesia, con su amada. Amén. Iba a ser uno con la esposa. Por eso que el apóstol Pablo, que explica de estas cosas, dice, y digo esto respecto a Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos carne de su carne y hueso de su hueso. Así como cuando Adán vio a Eva y dijo, varona es porque fue tomada de mi cuerpo, y dijo, ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso, y la recibió con ese contentamiento. Así también el Señor Jesucristo recibe con ese contentamiento a su esposa, la cual es la iglesia. Amén. Y no es la novia, sino que es la esposa. Entonces nosotros podemos mirar dónde se encontraba la gloria para el Señor Jesucristo. En la renuncia a la vida. Y Él luego da una enseñanza diciendo, el que ama su vida la perderá. ¿Por qué? Porque la verdadera vida no está en la carne.
La verdadera vida no es esto, lo poco. Por eso la Escritura dice, si en lo poco me fuere fiel, sobre lo mucho te pondré. La verdadera vida no es la vida de la carne. Esa vida es una vida temporal, pasajera, que con el tiempo va degradándose, va deteriorándose. La verdadera vida es la vida eterna. Amén. La verdadera vida es la vida eterna. Por eso dice la Escritura, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ahora, ¿de qué manera nosotros desechamos esta vida? En esta vida nosotros tenemos una voluntad propia. Somos un alma viviente, ¿cierto? Dios nos dio ese libre albedrío de ser un alma viviente, de tener una voluntad propia, un pensamiento, un sentimiento. ¿Cuándo el hombre desecha verdaderamente su vida? Cuando desecha su propia voluntad, cuando desecha su propio pensamiento. Hay personas que se le hace difícil pensar en cómo un hombre que murió hace 2000 años por nosotros, en su muerte, estaba llevando el castigo de nuestros delitos y pecados. Por eso la Escritura mismo habla que la palabra de la cruz para los que se pierden es locura. No se puede entender, es como un divague, como una necedad. La palabra de la cruz dice, para los que se pierden es locura, mas para vosotros, los que creéis, es poder de Dios para salvación. Para poder creer a la palabra de la cruz, uno tiene que desechar el pensamiento propio. ¿Por qué? Porque tiene que vivir mediante la fe. Tiene que mirar esas cosas por medio de la fe. El apóstol Pablo, que miraba estas cosas mediante la fe, dice, el amor de Dios ha llegado a constreñirme, a apretarme el pecho, pensando en esto, en que si uno murió por todos, todos morimos en ese uno. Sin embargo, andaba por el mundo testificando y caminando y respirando y comiendo y en sus labores diarias. Pero él se veía muerto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo es? Ya no vivo yo. ¿Cómo es tener ese pensamiento? ¿Qué significa tener ese pensamiento? El tener ese pensamiento significa el haber desechado la vida de uno, el haber desechado su propia idea de lo que es vivir, el haber desechado su propia idea de lo que es más valioso. ¿Por qué hay gente que a través del tiempo, a través de las edades, ha entregado su vida por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio? ¿Qué les ha llevado a pensar de esa manera? El poder ser glorificado juntamente con Cristo. Nosotros aún miramos el testimonio de los primeros hermanos que sufrieron persecución. Cuando fueron arrojados a la cárcel, Pedro, Juan, que fueron latigados sus lomos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban gozosos. ¿Por qué? Porque habían sido tenidos por dignos de padecer por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio. En vez de verlo como un perjuicio, ellos lo veían como un beneficio. ¿Por qué? Porque miraban la glorificación. Miraban el privilegio que les era dado poder padecer por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Miraban el privilegio que les era dado tener tal llamamiento. ¿Por qué? Porque veían la recompensa. Por eso dijo el Señor Jesucristo, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece, el que desestima su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Porque el todo del hombre no lo es esto. El todo del hombre es lo que le está guardando.
Nosotros vivimos en esperanza contra esperanza, aguardando la redención completa, el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, con la mirada puesta en el cielo donde está Cristo, no con la mirada puesta en la tierra. Entonces, ¿qué es el aborrecer nuestra propia vida? Sino desechar nuestras propias ideas de lo que es nuestro razonamiento humano. Nosotros miramos la palabra del Evangelio, es locura. Pero también cuando en los días del ministerio del Señor Jesucristo, ¿cuántas cosas eran locuras? Jairo, no te preocupes, tu hija no está muerta, duerme, tan solo duerme. Cuando entrara a la casa, todos lamentaban y lloraban porque la hija había muerto. No te preocupes, no está muerta la niña, duerme. Marta, María, ¿no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Yo sé, Señor, que en el día postrero mi hermano va a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, vivirá eternamente. Recibe la palabra, Marta, recibe la palabra, María. Y se corra la piedra. Ahí estaban recibiendo la palabra y teniendo una lucha con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por el otro lado decían hace 4 días que murió. Ya el cuerpo hiede, tiene mal olor. Tenían la lucha para recibir la palabra de Dios. El Señor le daba una palabra, pero en su interior tenían una lucha, pero desechando su pensamiento, de que ya hacía 4 días que había muerto y que el cuerpo gedía. ¿Qué hicieron? Dieron la orden de que corriera la piedra. Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Y Lázaro salió caminando, envuelto en sus vendas, las mortajas. ¿No es una locura eso? Cuando mandó a los criados, id y llevad al maestresala y darle a probar. Era agua y le iban a llevar a probar agua y lo que se buscaba era vino. ¿No era una locura? Muchas cosas que tienen que ver con Dios para el hombre natural le son locuras porque no las puede comprender, porque no se han de discernir humanamente, sino que se han de entender por medio de la fe. Y la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Por eso el Señor Jesucristo, hablando acerca de sí mismo, dice, mi hora ha llegado en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y mira a sus discípulos y les dice, el que ama su vida, la perderá, pero el que aborrece su vida, para vida eterna la hallará. Y luego dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿A qué nos invita el Señor? A caminar mediante la fe. El Señor Jesucristo, en todo su andar en este mundo, nada hizo por sí mismo, sino que todo lo que hizo, lo hizo mediante la fe. Pues todo lo que había visto y todo lo que había oído del Padre era lo que él hacía. Él no andaba por su propia voluntad. Siempre, él no vivía haciendo su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Entonces, ¿qué andaba? Por una palabra. Andaba por una dirección. Andaba por un designio. Según el designio de la voluntad de Dios, así caminaba. Por eso dice que el Hijo del Hombre iba siendo llevado conforme estaba escrito acerca de él. Él no necesitaba ver los acontecimientos futuros para saber si le iba a ir bien. Él necesitaba mirar la palabra, y estando mirando la palabra de Dios,
él podía conocer todo al respecto de lo que tenía que ver con su presente, al respecto de lo que tenía que ver con su pasado y al respecto de lo que tenía que ver con su futuro. Así también nosotros no necesitamos mirar los acontecimientos futuros, necesitamos mirar la palabra y mirar con la luz de Dios para poder entender de dónde vinimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Para poder entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, necesitamos mirar la palabra de Dios con la luz del entendimiento que nos es dado por medio del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo se hallará en tinieblas. El que anda en tinieblas anda a tientas, no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Pero el que anda en la luz, el que anda en el día, el que anda caminando conforme al designio de la voluntad de Dios, a la guía dada por Dios mediante las Escrituras, sabe de dónde viene, sabe quién es y sabe hacia dónde va. Pero para poder vivir esa vida, entendiendo con una comprensión de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, lo que tenemos que hacer que es la renuncia a esta vida. ¿Por qué? Porque en esta vida encontramos los dictámenes de nuestro corazón, en esta vida encontramos nuestro propio raciocinio, encontramos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Entonces, para vivir conforme a la Escritura, tenemos que renunciar a esta vida, desechar esta vida, para vivir conforme a lo que está escrito. ¿Qué es lo que dice la Escritura al respecto de nosotros? A los que antes conoció, los predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó es a los que justificó. Y a los que justificó es a los que glorificó. ¿Ve? Está hablando del pasado, del presente y del futuro. En cuanto a ahora, sabemos que somos hijos de Dios. Y lo que hemos de ser todavía no lo sabemos. Pero cuando le veamos cara a cara, sabremos que conoceremos todas las cosas porque seremos semejantes a Él. Entonces, en cuanto a mi presente, ¿qué soy? Un hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy amado. Y si soy hijo de Dios, no he de quedar fuera de la casa. Si soy hijo de Dios, voy a estar en la casa. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Pero voy para prepararos morada. ¿Por qué? Porque Él era el unigénito, hijo de Dios. Pero hoy es el primogénito entre muchos hermanos. Para poder entender todas estas cosas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La renuncia a la vida. ¿Por qué? Porque en esta vida el corazón tiene un dictamen. La razón tiene un pensamiento, una idea. Hay un razonamiento, hay un pensamiento. Entonces, ¿qué es la renuncia a la vida? Justamente a los dictámenes del corazón, a los razonamientos humanos, a los pensamientos y las ideas que puedo tener como hombre. ¿Para qué? Para vivir por medio de la fe, para vivir conforme al designio de Dios expresado en su palabra e ir yendo de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Esta es la renuncia de la vida, tan simple y tan sencillo como ello. No tiene que ver con los apetitos. Los apetitos siempre van a estar ahí, los deseos carnales siempre van a estar ahí. Cuando la Biblia habla de la renuncia a la vida, está hablando de renunciar a los pensamientos que yo tengo como hombre, a las ideas que yo tengo como hombre, para vivir no conforme a mi idea y mi razonamiento, sino conforme a lo que la Escritura dice. Y si la Escritura dice que soy hijo de Dios, que soy amado, que soy santificado, que soy justificado y que voy a ser glorificado, mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Y el Señor no es hombre ni hijo de hombre para hablar una cosa y que no sea así. Hermanos, que podamos salir adelante por medio de la fe y con confianza en Dios, sabiendo que esta esperanza no avergüenza.
Le invito para orar. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos has dado traer la lectura de tu palabra y mediante la exposición de tu palabra nuestros entendimientos nos han sido iluminados para la comprensión de tu buena voluntad y en cuanto a lo que es la renuncia a la vida. Señor, tenemos muchas ideas y pensamientos como hombres, pero tu palabra es verdadera y el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará sin cumplirse. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero extenderles un afectuoso abrazo, un cálido saludo, desearles una buena jornada y nuevamente esperarlos para que en forma presencial podamos participar. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,